Bienvenidos a un recorrido por los hallazgos arqueológicos más escalofriantes de la historia. Descubrimientos que revelan prácticas antiguas tan sorprendentes como perturbadoras. En este video exploraremos misterios ocultos bajo el suelo, desde momias ensambladas como un rompecabezas humano en Escocia, hasta antiguos rituales aztecas que convirtieron cráneos en torres de poder. Las momias Frankenstein de Escocia. En el año 2001, en una remota aldea de la Edad de Bronce en Escocia, los arqueólogos hicieron un hallazgo que parecía salido de una historia de terror. Dos cuerpos momificados conservados en tuberas, que en un principio parecían simples esqueletos antiguos. Sin embargo, un análisis minucioso reveló algo completamente inesperado y perturbador. Estos cuerpos, lejos de ser individuos únicos, eran un puzzle humano, ensamblados con huesos de varias personas. Uno de ellos, que aparentaba ser el cuerpo de una mujer, tenía un cráneo masculino y otras partes de su anatomía que no coincidían. El otro esqueleto estaba compuesto por huesos de 3 hombres distintos. Este ensamblaje incomprensible llevó a los investigadores a denominar a estos restos como las momias Frankenstein de Escocia. Las implicaciones de este hallazgo sacuden los cimientos de la arqueología y despiertan una fascinación espeluznante. ¿Por qué alguien en la antigüedad habría creado un ensamblaje tan desconcertante? Las teorías abundan y los científicos han especulado que estas momias podrían haber sido parte de un ritual ancestral, donde quizás se pretendía unir las mejores partes de diferentes cuerpos en uno solo, tal vez en un intento de mantener viva la esencia o fuerza especial a través de una reconstrucción humana. La preservación en tuberas ayudó a mantener los huesos y tejidos de estos esqueletos como si fueran recientes, permitiendo que sus secretos se conserven hasta hoy. El hombre de Grauwale. El hombre de Grauwale, descubierto en un pantano de Dinamarca, es uno de los ejemplos más escalofriantes de momificación natural. Su cuerpo, que data de entre el 400 y 200 a.C., muestra signos evidentes de una muerte violenta y posiblemente ritual. La garganta fue cortada de un solo tajo y la postura de su torso, ligeramente torcido, sugiere que pudo haber experimentado dolor en sus últimos momentos. Este estado, casi como un retrato final de su sufrimiento, se ha conservado gracias a las propiedades únicas del pantano, que mantuvieron su piel y facciones intactas, creando una conexión perturbadora con su último instante en la tierra. Pero más allá de su expresión de angustia, lo que realmente conmociona es el nivel de detalle en el que se ha preservado su rostro. Los arqueólogos pueden ver los pliegues de su piel, las líneas de su frente y el cabello oscuro que aún cubre su cráneo. Cada uno de estos elementos evoca un tiempo perdido y un acto de violencia que sigue latiendo a través de los siglos. Aunque su cuerpo parece casi intacto, su historia es un enigma. Su sacrificio, quizás ritual o un castigo por algún crimen, queda envuelto en el misterio. Los entierros de vampiros en Polonia. En el pequeño pueblo de Drawsko, Polonia, yacía un misterio oscuro que dejó atónitos a los arqueólogos al desenterrar un cementerio del siglo XVII. Lo que encontraron no eran entierros comunes, eran tumbas diseñadas para combatir una amenaza que los vivos temían profundamente: la resurrección de los muertos como vampiros. Cada tumba parecía un campo de batalla en la lucha entre la vida y la muerte, un intento desesperado de mantener a los muertos bajo control, incluso en la eternidad. Estos cuerpos fueron sepultados con hoces afiladas colocadas cuidadosamente sobre el cuello, de modo que si los muertos intentaban levantarse, la misma herramienta les cortaría la cabeza, frustrando cualquier intento de retorno. Otros tenían piedras enormes sobre el cuello o en el pecho, como si el peso de la piedra pudiera frenar la resurrección, anclándolos en sus tumbas para siempre. Este nivel de detalle muestra el miedo tangible que los pobladores sentían por los muertos inquietos, una mezcla de superstición y necesidad de proteger a la comunidad de un enemigo visible que, según ellos, acechaba en el más allá. La expedición perdida de Franklin. En 1845, el renombrado explorador británico Sir John Franklin y su tripulación partieron en una expedición que esperaba marcar un antes y un después en la historia de la navegación. Con 2 barcos, el HMS Erebus y el HMS Terror, y 129 tripulantes a bordo, el objetivo era conquistar el inexplorado paso del noroeste en el Ártico canadiense, una ruta que, de ser hallada, uniría el Atlántico con el Pacífico y abriría nuevas vías de comercio. Sin embargo, la expedición se convertiría en una de las mayores tragedias de la exploración ártica,
atrapando a los barcos y a sus hombres en un destino sombrío del cual no regresarían. Las tripulaciones quedaron atrapadas en los implacables hielos del Ártico y las condiciones a las que se enfrentaron pronto superaron cualquier desafío imaginable. El intenso frío que parecía congelar el tiempo mismo no era el único enemigo. El envenenamiento por plomo que emanaba de las reservas de alimentos y agua contaminados comenzó a afectar a la tripulación, debilitando sus cuerpos y nublando sus mentes. El hambre y el aislamiento erosionaron la resistencia de estos hombres y al agotarse sus provisiones comenzaron a luchar no solo contra el entorno, sino contra una desesperación cada vez más insostenible. Años después de la desaparición de la expedición, equipos de rescate y arqueólogos comenzaron a descubrir restos que arrojaban una macabra luz sobre sus últimos días. Los hallazgos indicaban que algunos de los tripulantes, en su desesperación, habrían recurrido al canibalismo para intentar sobrevivir, un acto extremo que mostraba hasta dónde llegó su instinto de supervivencia. Restos de huesos humanos con marcas de corte sugerían que en estos momentos finales, la camaradería se disolvió en la lucha desesperada por una vida que se desvanecía rápidamente. La Torre de Cráneos de los Aztecas. En el corazón de la antigua Tenochtitlán, actual Ciudad de México, los arqueólogos descubrieron uno de los monumentos más sobrecogedores de la cultura azteca, el Hueyzompantli, o Torre de Cráneos. Esta imponente estructura construida por el Imperio Azteca se componía de cientos de cráneos humanos apilados en una exhibición escalofriante de poder y devoción religiosa. Cada cráneo cuidadosamente dispuesto en la torre pertenecía a prisioneros de guerra y civiles sacrificados, destinados a honrar al dios de la guerra cuyo nombre está apareciendo en pantalla, una de las deidades más veneradas y temidas del panteón azteca. La visión de estos cráneos perforados y alineados en filas representaba mucho más que un simple monumento. Para los aztecas, el Hueyzompantli servía como un símbolo de fuerza y un recordatorio constante del poderío del imperio. La intención era clara, enviar un mensaje aterrador tanto a sus propios ciudadanos como a los pueblos enemigos que osaran desafiar su dominio. Los prisioneros de guerra que encontraban su destino en la torre eran ofrendas vivientes para el dios de la guerra, quien exigía sacrificios para garantizar la prosperidad y la continuidad de la vida misma. Ese ritual de sacrificio no solo buscaba honrar al dios de la guerra, sino asegurar la perpetuidad del sol, elemento vital en la cosmovisión azteca. Sin embargo, el hallazgo del Hueyzompantli también ha desafiado algunas de las interpretaciones modernas sobre la sociedad azteca y sus prácticas rituales. Este descubrimiento ha demostrado que el sacrificio humano no solo era un acto religioso, sino una herramienta política y psicológica, diseñada para infundir terror en los corazones de sus enemigos. Cada cráneo en la torre es un eco de un ritual complejo que combinaba la fe y el poder y el control social. Estos descubrimientos no solo revelan prácticas complejas y macabras, sino que también ofrecen una visión única de las creencias y temores de civilizaciones pasadas. Cada uno de estos hallazgos plantea preguntas profundas sobre los ritos, la muerte y las supersticiones que los rodeaban. Interesante, ¿no lo crees? Esto ha sido EvoSync. Antes de irte, recuerda regalarnos un súper buen like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de cada vez que subamos contenido. ¡Chao, chao!